La primera mención del actual territorio Barranquilla data de 1533 y fue escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Él describe aquí el recorrido de Pedro de Heredia, fundador de Cartagena, justo una semana antes de fundar dicha ciudad, y que dice que este punto era un atracadero de canoas de indios de la gobernación de Santa Marta. Sin embargo, se conoce como el primer asentamiento humano permanente de Barranquilla, el pueblo de indios de Camacho. En el siglo XVI se crea una encomienda del capitán Domingo de Santa Cruz, adjudicada por la corona española por su notable desempeño como militar al servicio de la corona española. Esta encomienda desapareció en 1559 cuando estaba en manos de la señora Ana Jimena, viuda de Santa Cruz, quien la había recibido a raíz del fallecimiento de su esposo. Dicha señora fue víctima de un atropello de parte del segundo encomendero de Galapa, don Pedro de Barros I. Este tomó arbitrariamente toda la población encomendada de Camacho que estaba en condiciones de trabajar y se la llevó a su encomienda. Luego, entre 1627 y 1637, se funda la hacienda de San Nicolás de Tolentino por don Nicolás de Barros y de la Derra, bisnieto de don Pedro de Barros I, segundo encomendadero de Galapa. La hacienda se estableció a orillas del Caño de la Tableza, según Domingo Malavet Castañeda. El área original de la hacienda era de 24.78 kilómetros cuadrados, pero que el señor Pedro de Vázquez Bueso le vendió 16.52 kilómetros cuadrados, más llegando la hacienda a medir 41.30 kilómetros cuadrados. En esta hacienda, don Nicolás de Barros se vio en la necesidad de permitir a sus concertados libres que construyeran sus viviendas dentro de los límites de la hacienda, de tal manera que se desarrollaran sus faenas en el campo y ayudaran a la manutención de sus familias. Además, después de la muerte de don Nicolás de Barros, la hacienda empezó a albergar otros géneros de habitantes. Las personas que por motivos de salud, edad o por mantener una relación de compadrazgo con el dueño de la hacienda se les permitía vivir en dicha estancia. También había indígenas procedentes de Malambo y Galapa. Para 1681 la hacienda era considerada un sitio, es decir, un pueblo. La hacienda y sus sitios aladeños eran conocidos como Barrancas de San Nicolás. El 7 de abril de 1813, fecha que se institucionalizó más tarde como el Día de Barranquilla, el presidente gobernador del Estado Libre e Independiente de Cartagena de India, Manuel Rodríguez Toricés, otorgó a la población el título de Villa de Barlovento, capital de departamento de Tierra Adentro, reconociendo el valor y patriotismo del pueblo. Finalmente recibió el sonoro nombre de Barranquilla. Barranquilla no es una ciudad colonial española y su importancia no llegaría hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando se empezó la navegación a vapor por el río Magdalena. Barranquilla fue el más importante puerto de las colonias españolas en América. Abrieron las puertas a una zona de confluencia de la principal arteria fluvial de Colombia, como uno de los mares más dinámicos en el mercado internacional como el Mar Caribe. Mientras la economía fluvial del departamento gira en torno a la agricultura, a la ganadería, a las pescas, las artesanías y la explotación de madera, la industria y el comercio se centra en la ciudad gracias a su doble dimensión del puerto fluvial y marítimo. A comienzos del siglo XX, Barranquilla era la ciudad colombiana con mayor crecimiento demográfico y tenía una economía muy dinámica. Era el principal puerto colombiano, la tercera ciudad del país en población, y su ingreso per cápita era uno de los más altos de Colombia. Ello le permitió que se empezara a desarrollar un sector industrial local que vendía sus productos por toda la costa Caribe y en el interior del país. La empresa más representativa del éxito industrial barranquillero fue la Fábrica de Tejidos Obregón, que inició operaciones en 1910. Hasta 1934, la empresa de los Obregón fue la textilera más grande del país. Sin embargo, desde mediados de la década de 1930, la fábrica de tejidos Obregón entró en un proceso de estancamiento relativo, lo cual también la hace paradigmática de la pérdida de dinamismo de la industria barranquillera desde fines de la década de 1930. No cabe duda que gracias a su desarrollo como puerto fluvial y marítimo de primer orden, Barranquilla ha sido el transcurso de toda su historia republicana, cuna de grandes acontecimientos en el proceso de desarrollo de Colombia.
Los acontecimientos más recordados de Barranquilla son la cuna de la aviación civil en el mundo, primer ciudad en transporte marítimo y fluvial, recibe el primer teléfono en Colombia, crea el primer puerto en el país, crea la primera compañía de servicios públicos, telefonía. El muelle de Puerto Colombia fue el segundo más largo del mundo en su época. Se crea el primer hotel turístico en Latinoamérica, el Hotel del Prado. A pesar de algunos de esos logros, en la actualidad han sido superados y otros olvidados, para nadie es un secreto que Barranquilla sigue siendo una de las ciudades más importantes de Colombia. El primer vuelo civil en el país que llevó correo ocurrió en 1920 y se debió al primer vuelo oficial de la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, empresa comercial fundada el 5 de diciembre de 1919 precisamente en Barranquilla por el empresario Ernesto Cortizos, quien fue su primer presidente y pereció posteriormente en un accidente aéreo a bordo de uno de los aviones de la empresa. El Aeropuerto Internacional de Barranquilla lleva hoy su nombre a modo de homenaje póstumo. La Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo es la empresa de la que surge eventualmente Avianca, la aerolínea bandera de la República de Colombia, la más antigua fundada en América y segunda en el mundo. Los historiadores que atribuyen a la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo el inicio del correo en Colombia, efectuada el 18 de julio de 1919 en un avión biplano de 2 plazas modelo Curtiss Standard Jenny, y sobre la misma ruta Barranquilla-Puerto Colombia, por el norteamericano William Knox Martin, mejor conocido como el Intrépido Americano. Barranquilla recibió en el siglo XX un acontecimiento muy importante. El presidente Rafael Rey llevó a cabo una reforma constitucional que la dirigencia política colombiana había propuesto a finales del siglo XIX, la creación de nuevos departamentos para facilitar el funcionamiento de la economía, la exportación de café y la industrialización. En 1905 se creó el Departamento del Atlántico y se formalizó con la Ley 21 del 14 de julio de 1910. Se creó el Departamento del Atlántico y nuestra Barranquilla. Barranquilla, por su estratégica posición geográfica, fue convirtiéndose en el primer puerto marítimo y fluvial de Colombia. El territorio ocupado actualmente por el municipio de Puerto Colombia formó parte jurídica del municipio de Tubará, puerto ocupado tradicionalmente por la cultura mocaná. Su origen data del año 1850, cuando un número significativo de familias originadas en Tubará y San Antonio de Salgar se levantaron sus viviendas a pie de un cerro llamado Cupino, del cual derivó su nombre como Cerro de Cupino. Atraídos por la abundancia de pesca y tranquilidad del medio, el 31 de diciembre de 1870 se inauguró el ferrocarril de Barranquilla a Salgar. A causa de poco fondo en la bahía, se decidió, a instancia de Cisneros, quien había adquirido el ferrocarril, la prolongación de la línea férrea hasta Cupino, obra que se inauguró el 31 de diciembre de 1888. Posteriormente, el caserío tomó el nombre de Puerto Colombia en 1893, cuando se concluyeron las obras de construcción del muelle a cargo del ingeniero Francisco Javier Cisneros. Se dio paso al terminal marítimo más importante en las primeras 4 décadas del siglo XX y a un municipio de permanente desarrollo, sirviendo de puerto a Barranquilla. Este muelle fue en su momento el segundo más largo del mundo, con 4.000 pies de longitud. El nombre se dio a la inauguración del muelle el 15 de agosto de 1893. Cisneros había propuesto al presidente de la República en ese momento, Rafael Núñez, llamar a la localidad Puerto Núñez. Él no aceptó y respondió que debía llamársele Puerto Cisneros, a lo que el ingenioso empresario contestó denominándolo Puerto Colombia. La ciudad entró en completa decadencia hasta nuestros días, cuando en 1936 se construyeron las bocas de ceniza, que permitieron que Barranquilla construyera un terminal marítimo en su propio casco urbano. En 1943 el gobierno colombiano prohibió la actividad portuaria a través del muelle de Puerto Colombia, inaugurando apenas 54 años atrás, condenado así a la ruina y al olvido a la floreciente población. En 2009 el muelle colapsó, derrumbándose 200 últimos metros, por la infraestructura fue cerrada.